Muy buenas tardes, estimado público, seguidor, doctores, colegas, amigos. Tengan muy cordiales, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos una ponencia muy importante porque se ciñe en la base de la carrera profesional de químico farmacéutico. Y es que el químico farmacéutico tiene mucha relación con todas las etapas del desarrollo del fármaco. Somos especialistas en fármaco desde la creación misma, desde la llamada síntesis o biosíntesis del fármaco hasta su expendio final. Y justamente el día de hoy tenemos la presencia del doctor Mario Pineda Pérez, quien nos va a detallar todas las etapas acerca del desarrollo de un fármaco. Muy bien. En este caso, el doctor Mario Pineda Pérez es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNIT, director de la carrera profesional de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, evaluador de competencias técnico-profesionales por el CINEACE, químico farmacéutico egresado de la Universidad Norbert Wiener, doctorando en Ciencias de la Salud de la Universidad Hermilio Valdizán, magíster en Investigación y Docencia superior de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, docente de la Universidad Norbert Wiener, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, docente de la Universidad Científica del Sur, Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica, secretario del Exterior del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, periodo 2021-2022. Miembro de la Red de Investigación en Farmacocinética Clínica de la Universidad de Mérida, Venezuela. Miembro de la Sociedad Peruana de Farmacogenoma y Medicina de Precisión. Línea de investigación, farmacología molecular y medicina de precisión, farmacología clínica y bioequivalencia. Hace poco el doctor Mario Pineda Pérez acaba de publicar un artículo científico a nivel internacional justamente sobre fármacos. Y fármacos que nosotros día a día lo tenemos en nuestras industrias farmacéuticas, en la sociedad bajo forma de consumo, y el día de hoy nos va a dictar una ponencia muy importante el doctor Neumann Mario Pineda Pérez. Doctor, muy buenas tardes. Doctor Miguel Inocente Camones, muy buenas tardes a usted y a toda su gentil audiencia. El día de hoy, pues, invitado con mucho cariño, con mucho afecto, del Instituto de Investigación Translacional y Biotransversal, AIRU, ¿no? Para el cual yo tengo un estima muy grande, ¿no? Por el trabajo silencioso que vienen desarrollando, pero a la vez muy profesional, apoyando, pues, ¿no? En la investigación y a los profesionales químicos farmacéuticos en su formación y sobre todo, pues, ¿no? Introduciendo a nuestros profesionales en el campo tan hermoso, ¿no? Que es la investigación para nosotros los farmacéuticos. Muchas gracias por su invitación. Muy bien. El día de hoy tenemos esta invitación que queremos compartir con ustedes. Es más que nada, pues, establecer los conocimientos previos que nosotros realizamos a lo largo de la investigación. Parece mentira. De alguna u otra forma, todos los profesionales de diversas áreas, los profesionales de la ciencia de la salud y los estimados estudiantes, pues, ¿no? Estamos vinculados de alguna otra forma. Estamos vinculados porque nace en nosotros, pues, ¿no? El deseo de investigar. Y el deseo de investigar está ligado a la necesidad de seguir aprendiendo. Es por ello que es muy importante tener claro algunos términos o tener claro, pues, ¿no? Algunos temas que nos van a permitir
desarrollarnos cada vez más en este campo de la investigación. Así como ustedes, yo también he sido estudiante, yo también he tenido aprendizaje, he tenido fracasos, he tenido aciertos en la investigación. El avanzar en la investigación es un trabajo lento, muchas veces en solitario, pero cuando encontramos el apoyo de los compañeros, cuando encontramos el apoyo de este grupo, pues, ¿no?, de profesionales, esta investigación se hace más rica, ¿no? Y a la vez se hace más agradable, porque ya no estamos como el llanero solitario, ¿no?, tratando de solucionar todo, sino que ahora contamos, pues, ¿no?, con un grupo humano multidisciplinario que nos ayuda, pues, ¿no?, a llegar más rápido a nuestros objetivos. En vista de eso, ¿no?, con el Instituto de Investigación Translacional y Biotransversal, AIRU, hemos querido, pues, realizar el día de hoy esta ponencia que tiene que ver con etapas en el desarrollo de nuevos fármacos. Quien le saluda y muchas gracias por la presentación es el magíster Pineda Pérez Neumann Mario. Soy docente que realizo investigación, tengo calificación RENACYT, ¿no? Y continuamente, pues, ¿no?, estamos trabajando en conjunto con la Red Latinoamericana y la Sociedad Peruana de Farmacogenoma y Medicina de Precisión, haciendo investigaciones y publicándolas, ¿no? Este año, felizmente, hemos podido publicar 3 artículos en Scopus. Nos quedan 2 para publicar. Esperemos que lleguemos a fin de año y completar los 6 que teníamos previstos, ¿no? Investigar en el Perú no es fácil, ¿no? En primer lugar, porque no hay apoyo, ¿no? No hay apoyo de las instituciones, ya sea instituciones gubernamentales o instituciones particulares, ¿no? Investigar en el Perú es el esfuerzo, pues, de aquellos colegas que tienen deseos de realizar esto, aquellos colegas que tienen el corazón de investigador, ¿no? Entonces, siempre es bueno, no siempre es necesario buscar redes, ¿no? Traten de buscar redes, traten de buscar otras organizaciones, las que sí reciben apoyo y trabajar con ellos, ¿no? Compartir las ideas que uno tiene, las ideas que uno ha aprendido a lo largo, pues, ¿no? Y compartirlas con ellos, ¿no? Para, pues, poder llegar a buen puerto todos estos trabajos de investigación que uno desarrolla, ¿no? Y de manera particular, a mí me ha funcionado, ¿no? Les cuento, ¿no?, que trabajar con redes de investigación a mí me ha funcionado mucho. He crecido mucho más rápido de haber trabajado de manera individual, ¿no? Y eso es como este mensaje inicial, ¿no?, que les doy a los estimados profesionales de la ciencia de la salud y a los estudiantes que de repente están conectados también en este link. Muy bien. El día de hoy vamos a realizar etapas en el desarrollo de nuevos fármacos. El realizar nuevos fármacos debería ser un trabajo constante. Debería ser un trabajo constante por todas aquellas entidades o aquellos laboratorios que se dedican a producir medicamentos, ¿no? Y no solamente desarrollar nuevos fármacos en situaciones de emergencia o en situaciones, pues, no, de pandemia, sino que debería estar más diseminado esto, pues, porque existen muchas enfermedades que hasta ahora no tienen cura o algunas enfermedades que necesitan nuevos tratamientos farmacológicos para ello. En el siglo XIX, la industria farmacéutica entendió, ¿no? Entendió que una de sus obligaciones como tal era el descubrimiento de nuevos fármacos, la generación de nuevos productos farmacéuticos con la finalidad de lograr, pues, ¿no?, ese tratamiento eficaz, eficiente a las personas. Si nosotros hacemos un poquito de historia, nos podemos remontar, pues, ¿no?, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Después de terminado la Segunda Guerra Mundial y cuando los soldados aliados, ¿no?, ingresaron a los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka, Birkenau, pues, ¿no?, y entraron a lo que se podía conocer como laboratorios de investigación, y vieron con sorpresa, pues, cómo los prisioneros de guerra y cómo los soldados enemigos, entre comillas, eran sometidos a cruentos experimentos, ¿no? Cruentos experimentos con la finalidad, pues, ¿no?, de mejorar procedimientos médicos, probar nuevas drogas, nuevos medicamentos o nuevas formas de curar. Y pues esto no fue bueno, ¿no? Las convenciones de Ginebra establecieron, pues, ¿no?, a partir de ese momento y a partir de lo observado en ese momento, nuevos planes, ¿no?, nuevos planes para el estudio de medicamentos, ¿no? Se estableció toda una nueva forma en las cuales, si uno quería hacer investigación quirúrgicas o investigación de nuevos fármacos, tenía que seguirse a protocolos establecidos, ¿no?, protocolos que protejan al individuo como persona, ¿no?, que no sean cruentos en ese momento, ¿no? Y a partir de ese momento se instauraron, pues, ¿no?, una serie de normas, una serie de decretos que tiene que ver con la ética del buen investigador y los procesos o las etapas de investigación, en este caso, de nuevos fármacos. Entonces, aparece una fase importante en el estudio de nuevos fármacos, ¿no?, la fase del descubrimiento de fármacos. ¿Qué cosa es descubrir, no? Cuando nosotros hablamos de descubrir algo, estamos hablando, pues, ¿no?, de una actividad que nosotros realizamos, pero de la cual debemos tener un soporte. ¿Cuál es ese soporte? Es un conocimiento previo, ¿no? Tenemos que tener una preparación. La fase de descubrimiento de fármacos comienza con la selección de las dianas terapéuticas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que conocer el origen de la enfermedad. Si yo quiero preparar o producir algo para combatir la enfermedad, lógicamente que tengo que conocer todo lo de la enfermedad. Cuáles son las causas, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas, cuáles son las secuelas que pueda producir, qué órgano está afectado, qué célula está afectado, qué sistema está afectado, ¿no? Entonces, el descubrimiento de los fármacos comienza, pues, ¿no?, con el estudio de la enfermedad. Quiero desarrollar un nuevo fármaco que se pueda utilizar, digamos, en la diabetes. Pues tengo que conocer todo el estudio de la diabetes, cómo se origina, cuáles son sus causas, qué consecuencias me puede traer, cuál es el pronóstico de esta enfermedad, ¿no? Entonces, se establece aquellos puntos que van a originar la enfermedad. Se establece también el estudio genético, ¿no?, porque muchas de las enfermedades tienen orígenes genéticos, ¿no? Entonces, la genética también está incluida en el descubrimiento de nuevos fármacos. Las proteínas que se pueden alterar durante un proceso de enfermedad, durante un proceso infeccioso, durante un proceso metabólico, durante un proceso, pues, ¿no?, eh, que puede dar origen a una enfermedad, también son estudiadas. Los mecanismos por el cual ocurren estos desfases en el normal funcionamiento de proteínas, de sustancias metabólicas, etcétera. Y todas aquellas rutas, ¿no?, rutas moleculares, que tienen por origen propiciar el inicio de una enfermedad. Como vemos nosotros, existe, existen una serie de puntos, existen una serie de parámetros que tienen que ser evaluados previamente para el descubrimiento de un fármaco. Una vez que ya conozco todo sobre la enfermedad, conozco todo sobre este mal que está quejando a las personas, recién puedo proceder a desarrollar moléculas. Recién puedo proceder, pues, ¿no?,
a producir moléculas. Y el diseño de las moléculas potencialmente activas es una tarea, pues, ¿no?, que no tiene fin. Continuamente los investigadores de diferentes áreas están a la búsqueda de moléculas potencialmente activas que tengan efectos terapéuticos y que puedan utilizarse, pues, ¿no?, para diferentes fines. El diseño de moléculas exige, ¿no?, que el investigador esté buscando, ¿no?, o esté reestructurando las moléculas ya existentes, ¿no? De repente agregándole nuevos grupos funcionales, ¿no?, a las estructuras ya existentes, o cambiando de posición, ¿no?, a aquellos grupos funcionales a lo largo de una cadena carbonada, ¿no?, de medicamentos, ¿no? O dándole algún valor agregado a las estructuras ya existentes, ¿no? Por ejemplo, colocarle algún halógeno, agregarle un grupo funcional carboxílico, amino, etcétera, ¿no? La idea, pues, ¿no?, es o descubrir o modificar aquellas moléculas con las cuales nosotros podamos dar origen a la formación de nuevos fármacos. Y en esa tarea, que es una tarea muy bonita, es por eso que, si ustedes se dan cuenta, muchos de los investigadores jóvenes, y me refiero a los investigadores jóvenes, a los estudiantes, realizan trabajos de investigación, ¿no? Realizan trabajos de investigación sobre plantas medicinales, y nosotros vemos algunos títulos característicos, ¿no? Actividad antiinflamatoria, actividad bactericida, actividad analgésica, actividad gastroprotector, y luego pues no vemos de las frutas, hojas, tallos y de diferentes plantas, ¿no? Moringa, malva, fruta gravioles, etcétera, ¿no? O plantas nuevas existentes de la costa, sierra o selva del Perú, con la finalidad de encontrar, pues, ¿no?, justamente estos metabolitos o estas moléculas potencialmente activas, ¿no? Es lo que se busca, ¿no? Sin tratar de sintetizarlas, ¿no? Tratar de mejorarlas, ¿no? Y en el diseño de esas moléculas, pues, ¿no?, lógicamente que participan muchos profesionales, ¿no? Es un trabajo no independiente, ¿no? Es un trabajo en conjunto, ¿no?, para poder obtener estos compuestos terapéuticamente activos, ¿no? Desde el punto de vista académico, y como docente universitario les puedo decir, pues, ¿no? Es fácil, ¿no? En la pizarra escribir moléculas potencialmente activas, ¿no? Ejemplo, pues, ¿no? Si una sencilla, ¿no? El paracetamol, ¿no? El paracetamol, ¿por qué se llama paracetamol? Porque el compuesto que tiene actividad farmacológica se encuentra en posición para, ¿no? Por eso es paracetamol. Pero podría estar en meta, sería el metacetamol. Podría estar en orto, sería el ortocetamol. Y eso yo lo puedo dibujar en pizarra, ¿no? Simplemente cambio la posición del grupo funcional y lo pongo en posición orto-metapara, ¿cierto? Entonces ya no tengo solamente el paracetamol, tengo el metacetamol o tengo el ortocetamol. Esos son diseños de moléculas. A partir de pizarra, yo puedo diseñar las moléculas ya existentes, ¿no? De la aminopenicilina, de repente le pongo un grupo funcional más y lo coloco en cloraminopenicilina, por ejemplo. Estoy diseñando las nuevas moléculas, estoy diseñando las nuevas estructuras. Ya, en pizarra sí se puede, ¿no? Es fácil realizarla porque como nosotros, como farmacéuticos, llevamos cursos de química orgánica, y pues la capacitación o el estudio nos permite realizar toda esta serie de cambios o modificaciones. Pero ese es el diseño. Otra cosa es que esa molécula que con tanto esfuerzo la he estructurado, pues, ¿no?, en la pizarra, sea potencialmente activa. Para eso requiere, pues, ¿no?, otra serie, pues, ¿no?, de procesos, otra serie de actividades, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no?, a manera de ejercicios con los estudiantes, pues, ¿no?, desarrollábamos moléculas nuevas, ¿no?, a partir de las ya existentes, ¿no? Entonces, en las pizarras nos poníamos a dibujar las estructuras clásicas
¿no? Del diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Las estructuras de la ciprofloxacina, bueno. Y le agregábamos nuevos grupos funcionales a ver cómo sale, ¿no? Y se veía en la pizarra interesante, ¿no? Luego nos quedábamos pensando, ¿no? Algún día, ¿no? Esta sustancia que acabamos de escribir, pues, ¿no? Habrá alguien que la pruebe, ¿no? Y nos pueda demostrar, pues, ¿no? Que el ejercicio que acabamos de hacer en la pizarra no queda simplemente ahí, pues, ¿no? En el olvido, ¿no? Se convierte más adelante, pues, ¿no? En un nuevo medicamento, ¿no? Se convierte en un nuevo fármaco. Es como aquel que se le ocurrió, ¿no? Eh, Diclofenaco sódico. Y a otro investigador se le ocurrió, pues, ¿no? Oye, sácale el sodio y ponle el potasio. Ah, entonces existe el diclofenaco potásico. Y justamente, pues, ¿no? Una empresa sintetizó el diclofenaco potásico, cambió el sodio y le puso el potasio. Y lo comercializó. Este antiinflamatorio es bueno para las personas que no tienen hipertensión. ¿Por qué? Porque el sodio causa hipertensión, el potasio no causa. Entonces le dio un valor terapéutico a la estructura. ¿Pero cómo lo hicieron? Lo hicieron en pizarra. El sodio es más uno, el potasio es más uno, le saco el sodio, le pongo el potasio, ambos tienen pues no un enlace en el carbono y queda la estructura hecha. Eso es desarrollo de moléculas nuevas. Algún día, pues, ¿no? En algún momento, ¿no? Alguno de estos jóvenes que nos escuchan, ¿no? O los profesionales que estén interesados en el diseño de nuevos medicamentos, pues, ¿no? Nos pida consulta, pues, ¿no? O se acerquen al instituto, pues, ¿no? Donde podamos, pues, ¿no? Efectuar, pues, estos procedimientos, ¿no? Donde podamos realizar estos procedimientos, ¿no? Y si por ahí queremos seguir avanzando, en algún momento poderlo convertir en una molécula potencialmente activa, ¿no? Ya sabe usted que si desarrolla un nuevo medicamento, pues no pasa la historia, ¿no? Entonces, después de haber encontrado esas moléculas potencialmente activas, se diseñan muchas moléculas potencialmente activas. La literatura nos dice 100.000, 1 millón, pero también la literatura es cierta, ¿no? Yo puedo diseñar muchas, pero muchas moléculas, pero solamente muy pocas de ellas tienen actividad farmacológica. Muchas de ellas pueden pasar a la siguiente fase. ¿Por qué? Porque también, pues, ¿no? Cuando nosotros reconocemos una estructura química de un medicamento nuevo que hemos diseñado, vemos, ¿no? O observamos aquellos componentes o aquellos compuestos que tienen, ¿no? Y sabemos algunas características sobre cada uno de los compuestos, ¿no? No le puedo echar mucho halógeno porque se vuelve tóxico. No le puedo agregar muchos grupos OH, pues, ¿no? Porque de repente cambia su solubilidad, ¿no? Entonces, tengo que ajustar. Es por eso que de muchos medicamentos diseñados, ¿no? Solamente muy pocos llegan a la parte experimental, ¿no? Al estudio que se va a realizar con animales de experimentación y con los seres humanos, ¿no? Y si por ahí, pues, ¿no? Alguna de las sustancias tiene un buen perfil de convertirse en un medicamento, en una sustancia medicamentosa, ¿no? En una alternativa terapéutica de repente, ¿no? Esa sustancia que nosotros hemos diseñado, ese compuesto que hemos diseñado, va a pasar a la fase de desarrollo preclínico. En la fase de desarrollo preclínico se van a evaluar ciertas condiciones, ¿no? Al producto que nosotros hemos desarrollado, ¿no? Vamos a evaluar la eficacia, la seguridad, la actividad farmacológica, la actividad toxicológica del medicamento que hemos seleccionado, ¿no? De los muchos que hemos preparado, pues, ¿no? Y que tuvieron buen perfil, pues uno de ellos lo vamos a probar, ¿no? Lo vamos a probar porque necesitamos saber si ese medicamento va a ser seguro y va a ser eficaz en el tratamiento de las personas. Entonces, la fase del desarrollo preclínico, cuando nosotros hablamos de fase de desarrollo preclínico, a veces solamente enfocamos que los estudios van a ser en animales de experimentación. Y eso es cierto, ¿no? La mayoría de los estudios preclínicos se hacen en animales de experimentación. Sin embargo, existen normas, convenciones, pues, ¿no? Y cada vez más organizaciones que ven, pues, ¿no? Que los estudios en animales
no es apropiado, ¿no? O sea, es demasiado cruento o no está ligado a normas bioéticas, ¿no? Por lo tanto, impiden, ¿no? Que se realice estas investigaciones. Debemos recordar, pues, que los animalitos que se utilizan para experimentación son justamente eso, ¿no? Animales de experimentación y no son mascotas, ¿no? Son animales que han sido criados, ¿no? Especialmente bajo todos los cuidados y todas las mejores condiciones existentes para que puedan ser parte de estos trabajos preclínicos, ¿no? No son mascotas, no tienen nombre, no se encariña uno, ¿no? Por lo tanto, que cumplen un fin, ¿no? Y pues para diferentes tipos de posibles enfermedades existen diferentes tipos de animales de experimentación que se pueden utilizar. Sin embargo, nuevamente, ¿no? Retomando, siguiendo a estas organizaciones o estas convenciones bioéticas que existen, en el desarrollo preclínico se puede utilizar diversos sistemas, ¿no? Para evaluar la eficacia y eficiencia del medicamento, así como la toxicología de la misma, ¿no? Y existen ensayos en células o tejidos, lo que se denomina, pues, ¿no? Estudios in vitro, que está muy de moda, está bastante masificado, pues, ¿no? En Estados Unidos y Europa. Los modelos computacionales, que se denomina en sílico, es a través de programas, ¿no? A través de software especiales, ¿no? Se puede medir también el comportamiento de los medicamentos, pruebas físico-químicas, ¿no? En químico, o sea, en química, y también, pues, ¿no? En organismos vivos, como ya hemos mencionado, en animalitos de experimentación. Entonces, el investigador, de acuerdo al diseño que él ha seleccionado, ya, en tejidos, computacional, físico-químico o animales de experimentación, realiza, pues, ¿no? Una serie de pruebas eh, que han sido diseñadas previamente, ¿no? Con la finalidad de evaluar la seguridad, la actividad farmacológica, la eficiencia o la toxicidad de esa nueva droga de estudio, ¿no? Que se va a emplear con fines terapéuticos. Y tiene que cumplir, pues, ¿no? Una serie de requisitos, ¿no? Para el estudio preclínico, ¿no? Tiene que cumplir una serie de indicaciones o una serie de obligaciones, ¿no? Que están establecidas por entidades regulatorias, ¿ya? El, el estudio de nuevos fármacos es un estudio que está amparado por una normativa, ¿no? Y está bajo vigilancia continuamente. De no hacerse de esa forma, las sanciones son bastante drásticas, ¿no? Para todo el equipo de investigación que participa en estos procesos. Entonces, en esta fase de desarrollo preclínico, después de haber evaluado y de haber recopilado una serie de información importante, ¿no? Sobre el medicamento nuevo, esta es presentada, ¿no? Es presentada a organizaciones, ¿no? Como la EMA, la FDA, los cuales evalúan, ¿no? Evalúan los resultados que uno les está proporcionando, ¿no? Son pruebas verdaderas, ¿no? Son pruebas que no pueden ser alteradas o adulteradas, ¿no? Existen evidencias documentarias, fotográficas, evidencias de sangre, evidencias, pues, ¿no? De tejido animal, etcétera, de acuerdo al modelo, ¿no? Que ellos revisan, ¿no? Eh, la fase de desarrollo preclínico no es una fase que se culmine de la noche a la mañana, ¿no? Es una fase, como es una fase que tiene que cumplir ciertos requisitos, es una fase que puede durar, pues, ¿no? 2 años, 3 años, 4 años, de acuerdo al modelo que uno está desarrollando y de acuerdo a la complejidad también de la enfermedad a la cual está dirigido ese medicamento. Entonces, después de haber recopilado toda esa información, ¿no? Y habérsela mostrado a la FDA o la EMA en este caso, si es la Agencia Europea de Medicamentos, tienen dos posibilidades, ¿no? Eh, Simplemente detener el estudio, pues, ¿no? Y que el estudio no va, ¿no? Porque las evidencias han demostrado, pues, que más que beneficios, el medicamento puede producir, ¿no? Muchas contraindicaciones, ¿no? Entonces, se detiene ahí la investigación.
los investigadores regresarán a hoja cero, pues, ¿no? De repente reestructurarán nuevamente su estructura química o utilizarán otro compuesto químico que tienen, pues, ¿no? Que también había sido diseñado para esta enfermedad, ¿no? Y que era, pues, digamos, la alternativa, el plan B, ¿no? Y comienzan a desarrollar nuevamente esta investigación. 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta que los organismos reguladores pues, puedan indicar que sí, satisfactoriamente han cumplido todos los requisitos y el medicamento tiene muy buenas posibilidades, pues, ¿no? De seguir avanzando en este estudio. Una vez que se tiene el visto bueno de estos organismos internacionales y que se ha presentado, pues, ¿no? Las pruebas contundentes y se obtiene la respuesta establecida, se pasa al siguiente paso, ¿no? Ya aquí también cambian los grupos de investigadores, ¿no? En el caso de trabajar con animales de experimentación, requiere profesionales capacitados para esa área, ¿no? Veterinarios, por ejemplo, ¿no? Que evalúen algunas características o algunas condiciones de los animales trabajados, pues, ¿no? Que de repente los farmacéuticos no podemos ver o no podemos conocer por nuestra preparación, ¿no? Pero la parte farmacológica nosotros la entendemos muy bien, ¿no? Y mejor que ellos de repente, pues, ¿no? Y es por eso que no es un trabajo solamente de un área profesional, ¿no? Es un trabajo, pues, ¿no? Multifactorial, ¿no? Hay muchos profesionales que van a participar en este estudio. Ingenieros, veterinarios, biólogos, químicos farmacéuticos, médicos, pues, ¿no? De repente algunos ingenieros que van a desarrollar, pues, ¿no? Alguna nueva forma, algún nuevo sistema de cómo sujetar a los animales, ¿no? De inmovilizarlos, pues, ¿no? Alguna nueva técnica de administrar, pues, ¿no? Trabajan muchos profesionales en estos procesos. Y después del visto bueno, ¿no? De las organizaciones encargadas de este fin, se procede a la fase de desarrollo clínico. En la fase del desarrollo clínico se hace, hay un momento, ¿no? En el cual los investigadores a cargo se van a poner a pensar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a desarrollar la fase clínica? ¿No? ¿Qué es lo que necesitamos o qué contamos para poder desarrollar esta fase? ¿No? La fase del desarrollo clínico, como su nombre lo indica, es una fase que se va a desarrollar en el ser humano, ¿no? Se va a desarrollar en personas. Por lo tanto, necesito prever, ¿no? Ciertas condiciones de mi modelo de estudio, ¿no? Y también, pues, ¿no? de los lugares donde voy a trabajar para desarrollar este procedimiento. Entonces, valiéndonos de esa información, ¿no? Y teniendo, pues, a bien que desarrollar un modelo para la fase clínica, se puede realizar lo siguiente, ¿no? El estudio puede ser en los diferentes centros donde vamos a encontrar participantes. Y dependiendo del número de centros donde vamos a encontrar participantes, vamos a tener los ensayos clínicos unicentro, ¿no? ¿Cuál es la característica de los ensayos clínicos unicentros? Es que el investigador y el equipo de trabajo no se va a encontrar en un solo hospital, en una sola clínica, pues, ¿no? En un solo centro de salud, ¿no? Ahí, pues, se van a encontrar los pacientes con los cuales van a trabajar o de repente los pacientes que llegan a nivel ambulatorio, pero solamente se va a focalizar en un solo sitio. No es mejor, no es peor, es el modelo que se elige. El ensayo también puede ser multicentro. Esta vez el estudio ya no se va a realizar en un solo hospital o en una sola clínica o un solo centro de salud, se va a realizar en 2 o más centros de salud, pero eso sí, el protocolo, ¿no? Con el cual se va a desarrollar esta investigación es el mismo en ambos centros, ¿ya? Quiere decir,
si voy a realizar en un hospital y en una clínica, y voy a hacer un estudio comparativo, por ejemplo, ¿no? Tengo que llevar el mismo protocolo para ambos, ¿no? Para que la investigación sea consistente en este caso. Entonces, ese es el ensayo clínico multicentro. La ventaja de los ensayos clínicos multicentro es que podemos tener mayor posibilidad de encontrar candidatos, ¿no? Mayor posibilidad de poder encontrar pacientes voluntarios y la mayor posibilidad de encontrar mayor número de pacientes voluntarios, ¿no? Esa es la ventaja de que sea multicentro. Según el nivel de control, vamos a tener los ensayos clínicos no controlados. En los ensayos clínicos no controlados no existe un grupo de control, ¿no? Todos los estudios pues no se hacen con las personas tal cual, ¿no? En este estudio clínico no controlado se van a realizar pues estudios de parámetros farmacocinéticos, ¿no? Entonces no necesito compararlo con otra persona, ¿no? Yo necesito saber el comportamiento farmacocinético del medicamento en esa persona. Y luego tengo los ensayos clínicos controlados. Aquí sí hay grupo de control, ¿no? Cuando existe el grupo de control, estoy comparando, pues, ¿no? Los efectos de un medicamento versus los efectos de un placebo, por ejemplo, ¿no? Hago estudios paralelos, ¿no? Comparo respuestas, ¿no? Independientes, ¿no? Respuestas en conjuntos de el comportamiento del medicamento en esas personas. También en la fase de desarrollo clínico se tiene que ver el grado de enmascaramiento del protocolo, ¿ya? En este caso, la investigación puede ser no ciego o abierto. Cuando una investigación es a no ciego o abierto, tanto el médico, ¿no?, como el paciente no conocen el tratamiento. Estudio ciego, ¿no? En el estudio ciego tenemos el simple ciego, doble ciego y triple ciego, ¿no? En el estudio ciego, el paciente no conoce qué es lo que le van a dar. En el doble ciego, el paciente y el médico no conocen lo que le van a dar. En el triple ciego, el paciente, el médico y otro profesional no conocen lo que le van a dar. La idea de hacer un estudio ciego o no ciego es darle mayor seguridad al estudio, ¿no? Es no poder eh, adulterar un resultado, ¿no? Es no poder engañar en un estudio, ¿no? Como nosotros podemos pensar, todo investigador que ha elaborado una nueva estructura o ha obtenido una nueva estructura química que es para una enfermedad, pues en su interior quiere que ésta funcione, ¿no? Quiere que esta sustancia tenga el efecto esperado, ¿no? Entonces, no ocurre, ¿no? Y si ocurriera, ¿no? En ese afán, ¿no? De querer lograr que su medicamento, pues, no pueda ser aprobado, puede cometer, pues, ¿no? Algunos actos que puedan adulterar, pues, los resultados, ¿no? Una, una idea de esto, del estudio de grado de enmascaramiento de los ensayos clínicos, están en algunas películas de cine, ¿no? Hay una película muy buena que cuando hablo con mis estudiantes sobre el desarrollo de nuevos fármacos, los obligo a ver, ¿no? Y esa es la película El Fugitivo, ¿no? La última versión, ¿no? El Fugitivo de Harrison Ford, ¿no? Y es una película meramente farmacéutica, ¿no? Esa película, un laboratorio farmacéutico ha desarrollado un nuevo medicamento que es para el cáncer hepático. Y el investigador jefe, ¿no? El dueño del laboratorio, hace todo lo posible para que su producto sea aprobado y salga a la venta, ¿no? Y al decirle que hace todo lo posible, pues que cambia las pruebas, ¿no? Las pruebas de un paciente con cirrosis hepática las cambia por pruebas de pacientes que no tienen cirrosis. Entonces, cuando comparan, después de haberle dado el tratamiento a la persona, se encuentran, pues, ¿no? Con unas láminas que sí hay mejoría, ¿no?
pero ese es de un paciente sano, no era del paciente enfermo. Y así la trama pues no comienza en esa película, pero es una película meramente farmacéutica que habla sobre estudios clínicos, ¿no? De medicamentos nuevos. También, según el tipo de ensayo, véanla, la película es muy buena, ¿no? Pero véanla con ojos de farmacéutico, ¿no? Con ojos de investigador, ¿no? Porque si la ve como cineófata, no lo van a apreciar. Según el tipo de ensayo, vamos a tener los ensayos clínicos pilotos, en lo cual solamente se realiza en una población pequeña, un pequeño grupo para evaluar ciertas condiciones. Por lo general es el comienzo del ensayo clínico y un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? En lo que se buscan más personas para determinar, pues, la eficacia del medicamento. Por lo general también corresponde a los ensayos clínicos finales, ¿no? De fase 2 o de fase 3 de medicamento. Entonces, una vez que se ha tenido la información de los estudios eh, no clínicos, estudios en animales de experimentación, en modelos computarizados, en tejidos, físico-químicos, y que ya ha sido aprobado esto por la EMA o la FDA, ¿no? Ya se ha desarrollado el protocolo, ya se tiene el protocolo claro de cómo se va a realizar, pues, ¿no? Esta segunda parte, comienza la fase 1, ¿no? Fase clínica, fase 1. La fase 1 o la primera fase de la investigación de los nuevos fármacos clínicos se realiza en personas sanas, ¿no? Eh, ¿Por qué lo voy a realizar en personas sanas, no? Porque si el medicamento, ahora que se va a comprobar en seres humanos para ver su eficacia, eficiencia, actividad farmacológica y toxicología, tiene algún desliz, es más fácil recuperar de una reacción adversa a una persona sana que a una persona enferma. Por eso que en esta fase los, los voluntarios o las personas pues no que van a participar en esta investigación tienen que tener ese requisito, ¿no? Ser personas sanas o no tener ninguna enfermedad, ni siquiera la enfermedad para la cual ha sido diseñada el medicamento. Entonces, también en el modelo se establece un cierto número de personas que van a participar, ¿no? Por lo general, en la fase 1 se trabaja con personas pequeñas, ¿no? Perdón, con grupos pequeños, ¿no? Pequeño número de personas. Aquí también se establece ciertas condiciones de los voluntarios, ¿no? De repente raza, peso, talla, si es varón, si es mujer, ¿no? Diferentes etnias, se evalúa una serie de condiciones que están descritas en el protocolo, ¿no? No es lo mismo, pues, no un medicamento que sea seleccionado para una persona aria, asiática, morena, que para un latinoamericano, ¿no? Tenemos ciertas características genéticas independientes, ¿no? Que pueden hacer que de repente nosotros no presentemos reacciones adversas, pero ellos sí, ¿no? Entonces ya se diseña sobre quiénes se va a efectuar este estudio. La finalidad de este estudio de fase 1, es encontrar la dosis segura, ¿no? La dosis apropiada para la enfermedad o para el tratamiento, ¿no? Como nos hemos dado cuenta, en la fase preclínica hemos utilizado animales de experimentación que de repente pesan una décima de lo que puede pesar una persona, ¿no? Entonces tenemos que extrapolar las cantidades y probar si es segura, ¿no? De repente encontrar la dosis máxima permitida, ¿no? La dosis efectiva, ¿no? Para el tratamiento, ¿no? La vía, sobre todo, ¿no? En la cual es más seguro aplicar este medicamento, vía oral, intravenosa, pues, ¿no? Y a través de esto se va a observar el efecto, ¿no? El efecto que va a ocasionar esta nueva droga o este nuevo medicamento en el organismo. Aquí se van a notar la aparición de efectos secundarios, ¿no? Que pueden ser menores o que pueden ser graves,
Aquí se va a notar, se va a tener ya pues, precisa la dosis exacta que se puede administrar a las personas. Aquí ya se va a conocer los efectos secundarios, ¿no? Que la droga nueva puede ocasionar, pues, ¿no? En los seres humanos, ¿no? Si estos efectos adversos son controlables, no son controlables, si tienen eh, algún grado, pues, ¿no? De incidencia o simplemente son, no tienen ninguna situación nociva para el organismo. Entonces, en la fase número 1, lo importante de esta fase es la seguridad, ¿no? La seguridad del medicamento al paciente. En esta fase solamente se va a probar pues, el medicamento, se va a tener en cuenta la dosis, se va a tener en cuenta la vía oral, la vía intravenosa o cualquier vía de administración del medicamento. Esta fase 1 que se puede realizar ya sea pues, ¿no? En un solo hospital o en varios hospitales, requiere un cierto número de personas y requiere un tiempo para el análisis. Por lo general, 2 años, 3 años, 4 años, de acuerdo al modelo establecido, ¿no? No es fácil encontrar voluntarios, ¿no? Si yo le preguntara a un salón de clases, ¿no? Yo ya he preguntado, ¿no? A un salón de clases, ¿no? ¿Quién quiere ser voluntario, ¿no? Justo tengo un nuevo medicamento que quiero probar, ¿no? Es un medicamento que para las náuseas y vómitos. ¿Alguien quiere participar? Y de los 18 estudiantes que tuve, ninguno me dijo yo. Cambia la situación, ¿no? Alguno quiere participar si le doy alguna remuneración económica. De los 18, ninguno quiso, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un cierto miedo también, un cierto temor o un desconocimiento total a lo que corresponde a estos estudios, ¿no? Estos estudios. Eh, en muchos casos, estos voluntarios provienen de países tercermundistas, se escogen a personas con economía baja de repente. En algunos casos, los voluntarios provienen de personas que han sido privados de su libertad en cárceles, por ejemplo, ¿no? Y que bajo la reducción de pena, pues, ¿no? También pueden participar, ¿no? Lógicamente con un control establecido por la policía y por el protocolo de estudio, ¿no? Si los datos reportados en la fase número 1 son contundentes y son aceptables, pues el medicamento pasa a la siguiente fase. Si los resultados de la fase 1 no aportan mayores beneficios que las drogas ya existentes, simplemente el estudio de investigación de nuevos fármacos se detiene ahí y se regresa a la fase del desarrollo de la molécula. Aquí termina la investigación. Esto quiere decir que si un grupo de investigadores se han demorado 3 años, bueno, se han demorado 1 año armando una estructura, se han demorado 3 años en la fase preclínica y se han demorado 2 años en la fase clínica, esto suma 6 años. Después de 6 años de trabajo, la EMA y la FDA les puede decir, ya no continúen porque no proceden. Entonces, no es que han perdido 6 años, han tenido 6 años de aprendimiento, de aprender para saber qué es lo que no deben hacer, ¿no? También en las fallas existe, ¿no? Conocimiento. A través de las fallas también se aprende. Entonces, estos investigadores aprenden, ¿no? Es lo que ha pasado a través de su falla y mejoran, pues, ¿no? Sus protocolos, mejoran, pues, ¿no? Sus procedimientos. ¿Ya? No porque fallé, me tengo que deprimir. Al contrario, esa falla me impulsa a mejorar. Y se procede a realizar la fase número 2, ¿no? Aquí, en la fase número 2, se busca aquellos candidatos, individuos o aquellos voluntarios que quieran ser partes del procedimiento, pero deben tener un requisito
indispensable. Deben tener la enfermedad de la cual se está estudiando el medicamento. Quiere decir que si el medicamento es un antihipertensivo nuevo, los pacientes son hipertensos. Si el medicamento es un antidiabético, los pacientes son diabéticos. Si el paciente tiene cáncer, el medicamento es un antineoplásico, ¿no? En la fase número 2, los estudios se realizan sobre las personas que tienen la enfermedad. Y aquí vamos a evaluar diferentes dosis. Ya sabemos que el medicamento es seguro a ciertos niveles, pero seguimos evaluando las dosis, ¿no? Porque, o como ahora ya tiene la enfermedad, de repente pues no tengo que ajustar, ¿no? Recuerden que en nuestro organismo nosotros somos diferentes genéticamente, ¿no? Tenemos diversas enzimas, ¿no? O diversas sustancias que actúan como metabolizadores de medicamentos, la CIP, por ejemplo, la 2C, 19C, ¿no? Que actúan determinando si uno es metabolizador lento o metabolizador rápido. Entonces, esas condiciones las tenemos cada uno de manera independiente, ¿no? Por eso que existe la farmacogenética, la farmacogenómica, ¿no? Que evalúan aquellas diferencias genéticas o genómicas que tiene el individuo cuando usa medicamento. ¿Por qué a mí el medicamento me hace bien y por qué al el medicamento le hace mal? Porque pues, genéticamente tenemos algunos cambios, ¿no? Que me hacen a mí aprovechar el medicamento y a ti no. Lógicamente que si yo descubro eso, pues puedo hacer modificaciones en la estructura del medicamento o puedo hacer modificaciones en el paciente. Eso ya es un campo más avanzado, ¿no? De la farmacogenómica, farmacogenética. Entonces, en la fase número 2, también nosotros vamos a evaluar mi medicamento versus el otro medicamento. Si, por ejemplo, estoy desarrollando un nuevo medicamento para las náuseas y vómitos, lo voy a enfrentar frente al medicamento patrón, ¿no? Al medicamento que está utilizándose en este momento, que está más difundido. De repente, dimetilhidrato. Se supone que mi medicamento debe ser mejor que el dimetilhidrato, ¿no? Yo no voy a producir un medicamento que sea igual o que sea peor que el dimetilhidrato. ¿Para qué? Entonces mi medicamento tiene que tener algunas cualidades, ¿no? Tiene que tener algún valor agregado sobre ese medicamento. Porque si el medicamento que yo estoy desarrollando es menor al dimetilhidrato, simplemente pues no, hasta ahí se acabó la prueba, se acabó el ensayo. O sea que estamos fabricando medicamentos que no son tan eficientes a los ya existentes, jamás, pues, tienen que ser mejores a esto. O que es muy similar, ¿no? Esto hace lo mismo que hace el dimetilhidrato. Pero ¿para qué yo voy a querer un medicamento que ya hace lo mismo? Si ya existe este medicamento. Más aún, este dimetilhidrato tiene por lo menos 40 años de estudio. Tiene estudios de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Entonces ya se conoce todo de este medicamento. Y yo voy a exponer a la gente un nuevo medicamento porque simplemente es igual que el otro. Eso no es congruente, ¿no? El medicamento tiene que tener un valor agregado a los ya existentes. En la fase 2, su mayoría son estudios experimentales aleatorizados, ¿no? Van a ver la eficacia del fármaco nuevo en la enfermedad que se ha diseñado, ¿no? Una enfermedad que se ha establecido, ¿no? En esta fase 2 se va a requerir la participación de más personas, ¿no? Más personas que tengan enfermedad. Por eso es importante, pues, ¿no? Que los estudios también se realicen en varios centros, ¿no? O en varios hospitales, ¿no? Porque a veces no se logra cubrir, pues, ¿no? La demanda, ¿no? De personas en estudio que piden las instituciones regulatorias, ¿no? A veces un solo hospital no los tiene, ¿no? Y si me piden a mí que sea 500 o 1000 personas, pues, ¿no? Para este estudio, de repente no están hospitalizados 1000 diabéticos, ¿no? O no tengo hospitalizados 1000 hipertensos, ¿no? Pero sí puedo tener 500 y otro hospital puede tener 500. Entonces, pues no, mi mismo protocolo lo llevo a ambos sitios, pues no, le explicaré a los médicos o tendrá que venir mi médico jefe, pues no, del proyecto a trabajar también al otro lado para poder hacerle seguimiento al estudio. Entonces, aquí ya a través de la administración del medicamento nos vamos familiarizando con la enfermedad.
¿Cómo? Viendo cómo se comporta esta enfermedad. Nos apoyamos de estudios clínicos de laboratorio para ver si el medicamento está mejorando, pues, ¿no? La presencia de algunos analitos que se liberan en la enfermedad, ¿no? O si están algunos valores clínicos que estaban inicialmente fuera de los valores aceptables, ahora están dentro de los valores aceptables. O también, pues, ¿no? Si se ha elevado, pues, ¿no? Algunos parámetros que no eran los esperados, ¿no? Entonces, en esta fase 2 se realiza de esta forma, ¿no? También el estudio puede hacerse, pues, ¿no? A doble ciego o triple ciego, ¿no? De tal manera, pues, ¿no? Que evitar alguna situación de complicidad, pues, ¿no? Entre el médico y el paciente para el desarrollo del medicamento. Por lo general, los mejores estudios son cuando el paciente no sabe qué toma y el médico no sabe qué administra. Cuando el tercero, que es un colega extraño, es el que prepara toda la formulación, se la da al médico. El médico no sabe si está administrando un placebo o si está administrando la sustancia terapéutica. Y cuando recoge la información del paciente, el recojo de esta información es más exacta y más precisa. Si los estudios de fase 2 se completan, llegan a su fin y los resultados que se obtienen son favorables, esto también cada una de las etapas es informado a los organismos reguladores, ¿no? Es informado también, pues, ¿no? A la FDA, la cual autoriza o da la luz verde para pasar a la tercera etapa, ¿no? La tercera etapa es la que se realiza con una población mucho más grande. Ya son mayores personas que van a participar en esta enfermedad. Pero la fase 3 tiene un requisito. ¿Cuál es el requisito? El requisito es que para esta fase, las personas que van a participar como voluntarios son las personas que tienen la enfermedad que se está estudiando más otra enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy desarrollando un nuevo medicamento para la hipertensión, por ejemplo, el paciente en el cual se está probando este nuevo medicamento es hipertenso, pero además es diabético, o es hipertenso, además es asmático, o es hipertenso, además tiene una falla renal, o es hipertenso, además tiene alguna hepatopatía, ¿no? Es hipertenso, o además es obeso, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el paciente que tiene la enfermedad de estudio más otras enfermedades. ¿Por qué? Porque puede existir la posibilidad de que, si bien es cierto, nosotros diseñamos un medicamento para la hipertensión, este medicamento ya pueda corregir la otra enfermedad, ¿no? Pueda actuar para una enfermedad que no ha sido diseñada, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que está funcionando? Porque si mi paciente era hipertenso y además era diabético, yo le puedo sacar una prueba de diabetes y esa está alta, y ahora que tomo mi medicamento, veo que le controla la hipertensión arterial y le saco una prueba de diabetes y vi que de paso bajó niveles de glucemia, digo, acá pasó algo. Ese medicamento puede utilizarse no solamente como un antihipertensivo, puede estar dirigido para el paciente diabético. Caso diferente, ¿no? Que si es hipertenso y el paciente tiene obesidad, le mido la hipertensión arterial, le hago una prueba de triglicéridos, los triglicéridos salen altos, le vuelvo a dar el medicamento, le hago otra prueba de triglicéridos, los triglicéridos se elevaron más. A este medicamento no le puedo dar al paciente hipertenso obeso, ¿no? ¿Por qué? Porque le aumentan los triglicéridos. Contraindicaciones, no en obesos. Entonces, en la fase número 3 se realiza, pues, ¿no? Con esa salvedad, ¿no? Para poder controlar la característica del medicamento, ¿no? Si puede servir también para otras enfermedades, ¿no? Lógicamente que después se harán los estudios más precisos, más exactos, pues para saber si esto es cierto, ¿no? Si realmente se utiliza. Muchos medicamentos que se venden en el mercado han cambiado su orientación, ¿no? Eran inicialmente para una enfermedad
pero al final salen siendo utilizados para otro. ¿Por qué? Porque en el segundo caso, para la enfermedad concomitante, aquí es más eficiente que para la enfermedad de estudio. Entonces, pues, ¿no? Se vuelve a reestructurar el protocolo y se ve, pues, ¿no? Que voy a tener mejor performance en esta enfermedad. Aquí también se hace estudios doble ciego, triple ciego, se hace estudios en diferentes centros de salud, ¿no? Y se establece, pues, ¿no? La seguridad del medicamento en su totalidad. Si la fase 3 es aprobada, si la fase 3 ya ha cumplido, pues, ¿no? Con todos los protocolos y todas las revisiones de los organismos controladores, ¿no? Simplemente se le da el visto bueno para que la empresa farmacéutica comience a desarrollar todos los protocolos que tienen que ver con la generación de la patente, el registro sanitario, el diseño de la caja, el estuche, el envase, la promoción médica, el lanzamiento del medicamento, ¿no? Y el laboratorio, bueno, después socializa, ¿no? Gran lanzamiento, ¿no? Del nuevo medicamento tal, 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 para esta enfermedad. El laboratorio tal, ¿no? Dice, pone en conocimiento del cuerpo médico y del cuerpo farmacéutico su nuevo lanzamiento, así, algo así, ¿no? Pero en inglés. Su nuevo lanzamiento del medicamento y con bombos y platillos, pues, ¿no? Lo lanza al mercado. Y cuando el medicamento se lanza al mercado, el medicamento se encuentra en fase 4. Ya está mal escrito, es fase 4. Ha habido un error ahí de tipo. En la fase número 4, nosotros conocemos, pues, ¿no? Como la fase postmercadeo. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, se han hecho estudios en la fase preclínica, animales de experimentación, tejidos, modelos computarizados, físico-químicos. Se ha hecho estudios en la fase 1, ¿no? Fase 2, fase 3. La fase 4, que corresponde al estudio postmercadeo, el medicamento no deja de ser estudiado, ¿no? El medicamento sigue estudiándose, pero se sigue estudiando a través de la información reportada, pues, no por el facultativo, de las reacciones adversas o del éxito del medicamento que reporta sobre sus pacientes. Entonces, esta fase 4 es una investigación que dura toda la vida, o sea, no acaba, ¿no? Continuamente los médicos están reportando, ¿no? Los farmacéuticos también están reportando alguna incidencia, ¿no? Que ocurre con el nuevo medicamento lanzado, ¿no? A través de programas como de farmacovigilancia, seguimiento farmacoterapéutico. Cada cierto tiempo estos profesionales están reportando a entidades especiales, pues Ministerio de Salud, de repente, DIGEMIT, ¿no? FDA, etcétera, algún nuevo hallazgo producido por el medicamento. Y si estos hallazgos que de repente no fueron observados inicialmente por los investigadores son graves, simplemente el medicamento se retiene, ¿no? Sale del mercado, ¿no? Se prohíbe su venta, ¿no? Y esto también tiene que ver con las personas que van a consumir el medicamento, ¿no? ¿No? En el Perú, por ejemplo, ¿no? En el Perú nosotros comemos ceviche y en otros países no comen ceviche. Pero en esos países o en esas personas donde se han hecho el estudio del medicamento, se ha hecho estudios sobre personas que comen, bueno, su Kentucky, su pizza, ¿no? Y cuando el medicamento llega al Perú, ¿qué hace el peruano? Ceviche, después su medicamento, ¿no? Ah, entonces el ceviche en este caso, el alimento puede provocar una interacción, ¿no? Que no fue estudiada inicialmente en fase 3, en fase 2, en fase 1, porque pues, simplemente el potaje no era de esos países. Y ahí hay una interacción, bueno, alimento, por ejemplo, medicamento, ¿no? O de repente, acá en el Perú consumimos otros medicamentos que en otros países están prohibidos, ¿no? Interacción medicamento-medicamento, ¿no? Aquí bebida, medicamento, otra interacción. Entonces, todo eso se reporta a las entidades regulatorias
y las entidades regulatorias van a sopesar, ¿no? Si la reacción adversa o el evento es grave, como para que se retire del mercado el medicamento, o observa que debe hacerse seguimiento, ¿no?, a este medicamento lanzado, ¿no?, para ver si siguen apareciendo estos daños, ¿no? Muchos medicamentos nuevos que se han producido en los últimos años, 10 años para atrás, han salido ya del mercado, ¿no? Justamente porque en fase 4 es donde se ha descubierto eso, ¿no? Reacciones adversas a niveles vasculares, cardíacas, y de órganos o sistemas, pues, ¿no?, han provocado que el medicamento simplemente se retire del mercado y ya no se vuelva a lanzar. Aunque había pasado las otras fases y la FDA le había dado su permiso. Entonces, se evalúa continuamente los medicamentos, ¿no? Por más que ya estén en consumo, se evalúan. Muy bien, entonces, el estudio de nuevos fármacos es una actividad que está muy vinculada, que está muy ligada a los profesionales de ciencias de la salud y sobre todo a los químicos farmacéuticos. Nosotros, como profesionales de ciencias de la salud, los estudiantes y todos aquellos que quieran realizar investigación, ¿no?, son bienvenidos a realizarla, ¿no? El Instituto de Investigación Transnacional y Biotransversal, AIRU, les puede, orienta, ¿no? Orienta en el desarrollo. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos de los trabajos que desarrolla este instituto y realmente felicito por el nivel, ¿no?, que tienen. Y a partir de aquí podemos hacer más adelante trabajos que puedan orientarse con la línea de investigación que tiene cada uno de sus invitados. Y por qué no, ¿no? Marcar la diferencia, ¿no? Ya que en el Perú también se puede hacer. Simplemente necesitamos un poquito más de apoyo y de la colaboración de todos los participantes. Quiero agradecer al doctor Miguel Inocente Camones por permitirme esta disertación y a su instituto, y para servirles cuando ustedes lo crean conveniente. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy agradecidos, doctor Neumann Mario Pineda Pérez, a nombre del comité organizador, por su brillante ponencia. El día de hoy nos ha mostrado un tema muy relevante sobre lo que es la parte del fármaco, desde sus inicios hasta la dispensación del fármaco. Es importante mantener estabilizados siempre los conceptos que el doctor Neumann Mario Pineda Pérez ha fortalecido el día de hoy, ya que es la esencia del químico farmacéutico. Es nuestra esencia. Es prácticamente, está diseñado para que nuestras mismas arterias, sobre todo, circulen esa esencia desde la antigüedad, como lo ha manifestado el doctor. Y doctor Mario, tenemos algunas preguntas por parte del público. Por favor, si fuera tan amable unos minutitos, sé que el tiempo nos gana, pero unas preguntitas, por favor. Nos preguntan cuál es la etapa más crítica en el descubrimiento, desarrollo y aprobación de fármacos. Es una primera pregunta. Muy bien. En sí, muchas gracias por esa pregunta. En sí, todas las etapas son críticas, ¿no?, en el descubrimiento de nuevos fármacos. Recuerden ustedes que el fármaco es un producto que va a ser administrado a las personas, ¿no? Por lo tanto, cada una de esas etapas son críticas. El tener ok una etapa recién me abre paso a la siguiente, ¿no? Entonces, como investigador de nuevos fármacos, usted tiene que ver, pues, ¿no?, que tanto la etapa de diseño, tanto la etapa clínica, preclínica, y tanto la etapa clínica son vitales para el desarrollo. Sí, sobre todo porque nosotros tenemos supervisión, tenemos revisión de organismos, ¿no?, internacionales, ¿no? Entonces, no hay una etapa como tal, ¿no? Las tres en sí convergen, ¿no?, en importancia como tal.
Muy bien, doctor. Y otra pregunta, nos dicen que los químicos farmacéuticos pueden también ser monitores dentro de un ensayo clínico. Eh, Muy bien. Parece mentira, ¿no? Hay pruebas de ensayo clínicos en los cuales los químicos farmacéuticos la han diseñado, ¿no? O sea, los químicos farmacéuticos han diseñado el desarrollo de esa investigación, pero, sin embargo, por normativas, por convenciones, el químico farmacéutico no puede liderar esa investigación, ¿no? Tiene que, como se está trabajando con personas y el médico es la encargada, pues, ¿no? De este estudio, nosotros trabajamos codo a codo, ¿no? Mancomunadamente con el médico, ¿no? Indicándole inclusive, pues, ¿no? Algunas cosas para que se lleve a cabo este proceso, ¿no? Pero es el médico el que encabeza este estudio por rango, jerarquía profesional, pero es el farmacéutico que puede estar observando cada uno de estos pasos y es el más indicado, pues, para monitorizar también, pues, ¿no? De manera paralela el trabajo del profesional. Muy bien, doctor, doctor Mario Pineda. Muy interesante lo que nos está comentando. Y bueno, y como es habitual ya como parte de la proyección social que hacemos en el Instituto de Investigación AIRO, siempre invitamos a nuestros ponentes a dirigirse a aquellos jóvenes, a aquellos estudiantes, a aquellos egresados de la carrera de farmacia y bioquímica que quieren escuchar las palabras de profesionales exitosos, como es el caso de usted, y ya va teniendo varias publicaciones en Scopus, y yo le conocí con muy pocas publicaciones, ¿no? Desde ya un tiempo atrás, y ahora me da gusto que esté avanzando en la línea de investigación que usted se ha propuesto, y ya esté aumentando su carga de publicaciones. Eso, lo que usted está haciendo es vital porque se vuelve ejemplo para diferentes colegas jóvenes. Doctor Mario, por favor, sus palabras a aquellos jóvenes. Sí, muchas gracias, ¿no? El estudiante de farmacia y bioquímica y el profesional farmacéutico tiene un gran potencial que tiene que saber explotar, ¿no? Porque su formación le permite, pues, ¿no? Ser líder en lo que son trabajos de investigación. También, estimados jóvenes, recuerden que el trabajo de investigación, el realizar investigación es un aprendizaje continuo. Es cierto lo que dice el doctor Miguel. Él me ha conocido cuando yo he tenido, pues, ¿no? Dos, tres trabajos, pues, ¿no? Y gracias a verlo, a él, ¿no? A seguir su trabajo y seguir el trabajo de otros profesionales, pues, ¿no? Es que, pues, aprendí, ¿no? Fui cultivando, fui aprendiendo, pues, ¿no? El qué hacer de la investigación, ¿no? Hoy en día, felizmente, ya cuento con algunas publicaciones en Scopus de buen cuartil, pues, ¿no? Y eso también lo pueden hacer ustedes, jóvenes. Como le digo, no solos, a veces no podemos, necesitamos orientación. Y qué más, pues, ¿no? Que personas, pues, ¿no? Pertenecientes a este instituto, los expositores que he visto que han invitado, pues, ¿no? A discernir en diversos temas, les puedan ayudar, ¿no? A crecer como profesionales. Usted va a ver que avanza de manera lenta, pero llega un momento, pues, ¿no? En el cual cuando vuelve a ver su DINA con CITEC, se da cuenta y hoy ya no hay 3, ¿no? Ahora hay 8. Y antes eran cielo y ahora todos son Scopus, ¿no? Entonces, eso le da a uno una alegría para seguir avanzando. Entonces, a todos los estudiantes que quieran hacer investigación no están solos, cuentan con nosotros. Nosotros, en lo que podamos, podemos dirigirlos y podemos ayudarlos. ¿Y qué más? Si esos trabajos que se publican son cada vez más de farmacéuticos, eso nos va a llenar de alegría y nos va a querer, pues, no seguir trabajando hasta alcanzar, pues, los niveles más altos. Tenemos profesionales de ciencias de la salud que ya nos sacaron mucha ventaja. Ahora nos toca a nosotros alcanzarlos. Eso es todo, doctor Miguel.
Muy bien, doctor Mario Pineda, muchísimas gracias por sus palabras. Yo sé que ha calado en el fondo de cada uno de los estudiantes y egresados de la carrera de farmacia y bioquímica. Muchas gracias por su participación, doctor, y tomo sus palabras para reunirnos y ver nuevos proyectos de investigación en el año 2023. Muchas gracias, Muy doctor. bien, Muy buenas muy bien. tardes. Muchas Buenas gracias. tardes a todo el público. Muy bien, Hasta luego todos. Cuídense bien y a investigar. a investigar. Muy bien, doctor. Muchas gracias.